Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gigam. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí en casita como casi todo el mundo, ¿no? Nunca mejor Sí, dicho. sí. ¿Tienes ocasión de aburrirte, Gigam, o no? Aburrirme, no mucho, la verdad. Me he entretenido bastante. Sí, yo sé que tú siempre tienes muchísimas cosas que hacer. Imagino que tendrás ocasión para hacer un montón de cosas a nivel de agenda y de preparar y de mirar cosas. He aprovechado, sí, el tiempo bien Muy aprovechado. bien. Pero aún así Oye, nos sí, gusta estar libre, así que sí, sí, sí. Oye, Gigam, lo primero, bueno, como sabes, esto es un formato que hacemos las charlas de AppCamp, que somos la Asociación de Castilla-La Mancha de Bartenders, y nosotros queríamos hacer pequeñas entrevistas muy distendidas, muy amables, con algunos de nuestros asociados, de los compañeros que somos, pero se nos ocurrió la idea de invitar también a otros bartenders de ciertas categorías, como yo digo, para conocerlos un poco más, acercarnos a su corazón, a su forma de pensar sobre coctelería. Y bueno, tengo la suerte de conocerte y se me ocurrió la idea también de invitarte a ti. Tengo que decirte, o la gente que nos está viendo, tengo que decir que por supuesto enseguida nos dijiste que sí. Y bueno, y es maravilloso. Desde aquí te doy las gracias, Egan, de verdad, porque bueno, es un verdadero placer conocerte un poquillo más. ¿Sabes qué pasa? Esto es una ventana que es un poco, como te decía, una charla más cercana, más para saber un poco la parte más curiosa de Gegam, porque probablemente para hacer formaciones tuyas o para que nos cuentes cosas quizás más técnicas necesitaríamos espacios de muchísimas más horas, días, semanas y bueno, y en otros lugares, ¿no? Nada, Gegam, como te decía, gracias por acompañarnos. Me gustaría que, pues eso, que disfrutaras un poco. Yo te voy a preguntar una serie de cosas sobre ti. Queremos saber quién eres, de dónde vienes, ese tipo de cosas. Y para todo el mundo, yo en verdad no quiero hacer ninguna presentación porque está de más. Todo el mundo conoce a Gegan Kazarian y yo diría que si de verdad queréis conocer a Gegan, os tenéis que meter en Google, buscar todas las cosas que ha hecho, que son infinitas, y bueno, seguramente que os vais a quedar un poco flipando. Lo primero, Gegam, como decía, agradecerte y que estés aquí y preguntarte un poco, gracias a ti. bueno, pues, Saludar sí, también a la gente sí, y gracias por la invitación. Siempre un placer. nada, de Es nada. agradable. Genial, muy bien. Oye, Gegam, nos gustaría saber un poco de dónde eres, dónde naciste, de dónde vienes. Nací en Yerevan, en Armenia, la capital de Armenia, y hasta los 20 años estuve viviendo, estudiando mis primeros estudios ahí. Y Ajá, a los 20 vine para España. Hice ajá, bioquímica y vine a España por intercambio de estudios. Al final me ajá. quedé 3 meses y a veces O sea que tu idea era venir un poco a España a ver un poco a verlo, pero te gustó tanto que te quedaste. no solo, ya venía con una idea porque me gustaba la guitarra, ¿sabes? La guitarra clásica y Paco de Lucía, el maestro. Sí. Entonces al final quise quedar, vine 3 meses para probar, pero ya estaba casi seguro que me quedaría. ¿Y, Porque qué- siempre me ha y, gustado la cultura y y por qué te enamoraste, Diego? ¿Por qué te enamoraste de España en concreto? Porque es tu lugar de residencia. pues primero por la música, otra vez volviendo a la guitarra, a la cultura española, una parte divertida que no tenemos esa diversión en Armenia, pero sí que somos muy de comer, beber y de una cultura así un poco más pasional, ¿no? Un poco más Ajá, caliente. Entonces era en Europa uno de los lugares que más me encajaba, ajá. Muy junto bien. con Italia y con Grecia, porque son países con un colorido diferente, ¿no? Mediterráneo. Ajá, ajá. También el Mediterráneo me encanta y los países mediterráneos.
Por eso vivo en Alicante, no en Barcelona, no en Madrid, porque el Mediterráneo de Alicante es de costa española. Sí, sí. Bueno, un gran lugar, ¿eh? De sol, de buena comida. Así es. Oye, Gegan, ¿por qué empezaste en esta profesión? Porque, bueno, a mí me da la sensación que tú ibas a estudiar otro tipo de cosas, ¿no? Pero luego te has dedicado un poco a esto. Bueno, para empezar quería ser médico. Estudié al principio medicina, luego bioquímica, y para pagar mis estudios tuve que trabajar por las noches como estudiante. Sí. Tuve la suerte de estar en los mejores bares, restaurantes en Armenia, Sí. y tener oportunidades y empezar con buenos maestros. Y que me hicieron enamorar de este arte, del servicio en general, ¿no? No solo la coctelería, sino pasé en diferentes rangos, diferentes zonas, por la cocina, por la parte de pastelería, el servicio, la sala. Empecé como steward, así que llevando bandejas pechadas de los camareros. Sí. Oye, y en esa época, no sé, o en esa época o después, Gegan, no sé si tú tienes algún, he leído por supuesto de ti mucho y sé que los tienes, o al menos gente que te acuerdes, algún referente para ti cuando tú empezabas o a posteriori. Te hablo en el mundo este del bartending, o incluso alguien personal, El algún mundo del referente bartending, tuyo. sí, en esa época yo era un chaval, era recién estudiando universidad, no había tanta conexión, no había ni Facebook, ni Instagram, no había ni YouTube, no teníamos estos vídeos para ver y decir, wow, en Estados Unidos hay un crack haciendo esto, en Londres tal. Entonces hacíamos fotocopias de libros antiguos y los estudios eran diferentes, no tan didácticos. Entonces, mi referencia era mi bar manager, que era un hindú, y gracias a él empezó la cultura de la coctelería en Armenia. Ajá. Por supuesto, empecé a leer sobre los maestros, sobre la cultura de la coctelería alemana, lo que había en España y el resto del mundo, pero mis referencias en esa época eran algunos libros y mi primer maestro que directamente estaba aprendiendo, ¿no? Ajá, genial. Oye, Gegan, tú cuando no estás trabajando, ¿a qué dedicas tu tiempo de ocio? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me refiero cuando no estás trabajando, tu tiempo libre. Bueno, yo, como digo, cuando amas tu trabajo, ¿no? Tú tienes como... no es trabajo, entonces mi trabajo está muy relacionado con lo que hago siempre. Y entonces no es para mí un trabajo. Entonces todo el rato lo que hago es parte crear o leer o escuchar o escuchar música O tocar la guitarra, Gegan. tocar la guitarra, haciendo artes marciales y bueno, todo que tiene una relación, aunque parezca que no, Sí. porque me decían que hace un bioquímico haciendo cócteles, pero mira. Sí. Bueno, pues fíjate que da la casualidad de que probablemente todas estas tres cosas que nos has dicho, probablemente la música, ¿no? La parte de la química esta o sea, y de las artes marciales, probablemente en tu caso tiene una conexión directa. No sé si, porque tú muchas veces cuando hablas de coctelería sí que hablas quizás de otros aspectos de la vida que tienen que ver con la coctelería. Claro. Yo creo mucho en los hombres de Renacimiento, en algunas charlas he comentado, en producciones también. Hoy en día es criticar mucho que estamos demasiado especificados. Médico de corazón no sabe piezas muchas veces. Una barbaridad. Sí. Y antiguamente, en el siglo XV, o sea, habían arquitectos que incluso operaban. Así que eso es algo bonito y es interesante investigar y por eso Gerd Gegan llamaba al bartender del nacimiento. Decía, Gegan, tú eres un bartender renacentista más. Ajá. Y bueno, me quedé con un poco este apodo y Genial. Oye, Gegan, ¿cuál es tu trago preferido?
Trago preferido, el agua. Vale. Sí, pero ¿alcohólico tienes alguno? Alcohólicos hay muchos, todos depende del momento, de la ocasión y de la hora, de la compañía, de muchas. Así que no tengo. Podría ser como muchos bartenders que dicen a lo clásico hoy en día, que si Negroni, que si tal, pero depende. Puedo tomar desde lo más clásico, lo más divertido, lo más gastronómico. Mi línea, sabes, es un poco más hacia la gastronomía y hacia lo étnico, con unos ingredientes un tanto diferentes. Pero así como trago agua y mis infusiones que preparo, diferentes hierbas. Sí. Oye, Gegam, ¿qué haces tú para que, porque tú estas cosas las he leído, me gustaría que a lo mejor las desarrollaras un poco, ¿qué haces tú para que los clientes se sientan cómodos cuando van a Meraki, a tu lugar, a tu sede, ¿no? Un poco, al restaurante gastrobar que tienes? ¿Cómo haces tú que un cliente se sienta cómodo ahí? Bueno, esté en Meraki, esté en el DAP, o donde esté, o esté en un evento, esté en Japón o en India, en España, en Armenia, intento ser siempre yo. Muchas veces es lo más difícil. Pensamos que no, pero intentar ser tú de verdad a la hora de servicio y fuera es quizás lo más difícil. Entonces intento ser yo y conectar en ese momento con la persona, entenderle, empatizar lo máximo posible. Sí. Porque no siempre podemos entrar con una buena vibra en un lugar, podemos entrar incluso enfadado o triste, o muy alegre o bebido o enfadado a veces. Y es parte de nuestro trabajo entender, empatizar con esa parte natural, psicológica pero natural, y siempre que salgan muy contentos. Siempre digo yo que aquí tienen que salir donde estoy yo muy contentos y no sea por el alcohol, ¿no? Eso tiene que ver, Gegam, con el concepto este que denominas tú, el sharing happiness. Sí, seguramente, porque finalmente incluso nosotros tenemos esos momentos difíciles, no todos los días podemos ser perfectos, no siempre podemos ser felices. Este happiness un poco sería mentira decirlo, pero intento cuando empiezo mi servicio estar de verdad feliz en ese momento e intentar compartir esa felicidad. Y es una de las cosas quizás más difíciles, pero siempre se intenta. Bueno, pero yo sé que a ti, por ejemplo, te gustan los clientes caprichosos. Sí, también. ¿Y esto por qué? Porque ahí donde trabajas o afinas más tu maestría, ¿no? Es como cuando tocas una guitarra o un instrumento que no está muy afinado y debes sacar unas notas y llevar a la perfección. Entonces, cuando hay personas fáciles y todos dicen sí, claro, es un cliente perfecto, es un invitado perfecto. Pero lo más divertido a veces cambiar en ese momento nuestro invitado que tenemos es difícil y convertir en fácil, ¿no? Es parte de eso. Sí, es como más como ese cliente que lo consideras quizás un reto, ¿no? Para sorprenderlo. Claro. En algunos concursos lo hacen. De hecho, algún concurso de whisky que me acuerdo solía hacer. Oye, Gegam, esta cuestión sí que es súper interesante para mí, porque a ti se te puede considerar un mixólogo. Eso es real. Entonces, para mí es una palabra que me da muchísimo respeto, y más viniendo de alguien como tú que tiene estudios al respecto. Pero sí que me gustaría que a lo mejor me dijeras la diferencia, porque tú sabes que últimamente quizá la palabra mixólogo se utiliza de forma muy alegremente. No sé si tú podrías diferenciarnos la palabra mixólogo de bartender. Bueno, hace unos años en general las palabras se han perdido la fuerza para mí.
ese tipo de palabras, porque las palabras tienen muchísima fuerza, ¿no? Debemos pensar un poco antes de hablar, decir cualquier cosa. Y los bartenders, soy más de partidario bartender, porque antes se hablaba más de barman, que es una palabra para mí un poco, no sé, con alguna intención un poco machista o algo, pero me quiero ir más allá. Bartender quizás es más internacional, pero es la persona, ¿no? El cantinero, me encanta la palabra cantinero, ¿no? Cuando sirven, ¿no? Cuando están en la cantina o están en un bar, que atendemos en la barra, ¿no? Y mixología no es una palabra nueva, es una palabra ya en 1900 utilizaban, pero es un poco más técnico quizás, más conocimiento y no tanto el servicio, ¿no? Más conocimiento profundo. Hoy en día hay quizás ya muchos mixólogos que clarifican, que si hacen técnicas, que si la fermentación es eso, pero todo está bien, pero sin llegar a esos extremos, la parte natural, quitarlo y hacer tan artificial. Entonces la ciencia es genial siempre para apoyar, pero sin pasarse, porque finalmente tu invitado lo que busca, yo creo que es una experiencia y lo más natural posible. Por eso siempre he intentado hacer una coctelería a lo natural, una línea natural que no tenga siendo bioquímico sin llegar a ser bartender, un mixólogo de la molecular, ¿no? De la cocina o coctelería molecular que llamaban, y pasó de moda y tuvieron que adaptarse. Entonces, yo el camino desde el inicio un poco tenía más claro, siempre hemos usado técnicas que seguimos utilizando desde lo molecular, pero lo molecular para mí es el agua, ya es molecular, entonces no tiene mucho sentido esa palabra. Pero esa es un poco la gran diferencia, según que entiendo yo. Pero finalmente lo malo es no saltar pasos y tener un poco esa parte de jerarquía o tener el amor con lo que haces, ¿no? Porque muchos por YouTube hoy en día en un año aprenden algunas técnicas, de gin tonic pasan al cóctel, bartender, barman, bartender, mixólogo, y al año son mejor. Entonces tenemos que llevar cuidado un poco, mezclarlo y tener siempre ese respeto a los maestros, yo también, y la palabra finalmente todos somos bartenders, me gusta nivelizar todo y siempre hay más o menos conocimiento, más o menos experiencia y es muy difícil transmitir en unos días, en una charla, en una formación, en un año, ¿no? Ajá. Oye, Gegam, cuando dices que hay que cuidar la imagen, ¿a qué te refieres? Siempre llevado un poco al sector, claro. Sí. Es un juego de palabras. Está un poquito... la voz está repitiendo, ¿no? Igual, digamos, si le bajas un poco el volumen, no sé, ¿me oyes bien? Puede ser. A ti sí. A ver. Sí, me está un poco... Bajar un poquito el volumen porque hay un poco como de retorno y es posible que... Sí, espera eso. ¿Tú me oyes bien, no? Sí. Perfecto. Entonces, la imagen en general... Sí, la imagen hay que cuidar en... Estar perfecto siempre en el servicio, impecable, limpio, ¿no? Higiénico. Yo tengo pelo largo y barba siempre, pero intento siempre tener súper aseado y es parte, pero es una pequeña parte de la imagen. Estoy hablando de imagen en general. Por eso empezamos a dedicarnos un poco a los audiovisuales hace más de 10 años. Uno de nuestros proyectos es Asaris Studio Audiovisual Lab, que hacemos imágenes en general para bartender, para cocinero, para un lugar donde cuidamos los detalles. Entonces, cuidar los detalles, no ir por las modas para mí, ¿no? En los últimos años, tú sabes bien, César, que muchos bartenders, cuando dicen bartender y no llevas tatuaje, parece que no eres bartender.
todos llevamos a una imagen. Entonces, llevo muchos años con barba, mi pelo. Llegó un momento, hace unos años, incluso pensé quitármelo, porque empecé a ver tanta gente ya parecida que no me moleste, pero cada persona debe llevar su personalidad, finalmente, su imagen. Su imagen es parte de su trabajo, identificación personal, personalizar las cosas. Entonces, aunque tenga eso, por eso no tengo ningún tatuaje, me encantan mis tatuajes, pero no me lo hice al final. Y ¿No tienes ninguno, Geogam? No tengo ninguno, no. ¿No? Aparte, en algunas culturas como la japonesa está un poco mal visto y en algunos lugares que visito no debo llevar, en algunos templos y por eso ya también ya no te hago esa pregunta entonces, Geogam, que la tenía aquí preparada. Sé que no llevas. Oye, Geogam, ¿por qué es tan importante para ti el color negro? Yo sé que tiene un significado en todo lo que haces. Entonces me gustaría que nos dijeses un poco por qué es tan importante el color negro. No solo en tu camisa. Has estudiado mucho, has hecho bien los deberes. Sí. Sí, el negro es elegancia para mí y aparte es un infinito, ¿no? Muchas veces en el diseño se utiliza y como me gusta el diseño, en Armenia hice diseño floral y en España hice arquitectura y diseño interior y siempre el negro para mí ha sido parte importante, un lienzo donde puedes trabajar y crear y tener la mente mucho más despejada y sin tanta molestia de muchos colores, ¿no? Por eso principal mi base es el negro, detalles rojo, por supuesto, es parte de mi color es blanco, detalles de blanco, y ese blanco a veces convertido en oro según mis viajes que he tenido y agregado, viajando a Japón y India y otras culturas. Antes era un poco contra del oro, pero pequeños detalles en oro, sin abusar, también es interesante. Oye, Geogam, me gustaría de verdad que me respondieras a esta pregunta, pero que lo hicieses de forma muy concreta. Te explico por qué. Porque tú eres una persona que domina muchísimos conocimientos y entonces yo sé que a lo mejor puedes contarnos un montón de cosas al respecto, pero me gustaría que me sintetizaras un poco la respuesta, ¿vale? Bien, para comprenderla bien, porque es que tienes mucho que contar. Entonces, me gustaría que sintetizaras. ¿Cómo llega Geogam Kazarian a un cóctel? Me refiero a su proceso creativo, tanto mental como físico. Difícil, ¿no? No, yo creo que tú no lo tienes difícil. Tienes tantas influencias, no sé. Fluir, intentar conectarte con la naturaleza, intentar ser tú. Yo, en mi caso, como decía, los nombres últimamente no hago caso, no nombro en general muchas cosas. Ni siquiera en los últimos 5 años mis cócteles tienen nombres, ya ni nombro. Es algo que me van ocurriendo y no quiero pensar mucho, la verdad, en el nombre. Únicamente en alguna presentación, una carta que tiene que ser, debo tener nombre, pero en mi espacio donde Kazarislav o Meraki no teníamos ningún tipo de carta, trabajamos con este concepto. Pero llegar, yo creo que para crear debes conectar. De hecho, esa palabra es una palabra que utilizo muchísimo, por eso siempre digo que fusión es confusión y crear es conectar. Sobre todo en la naturaleza me ocurren muchas ideas, sobre todo en los viajes. Cuando tengo una obligación, entrar en el lab y crear un cóctel, no estoy tan cómodo, pero me acuerdo de mis viajes, de los sabores, de conceptos, de lugares, de un río, de una montaña, de una flor, que pueden inspirarme, ¿no? Es la parte de... Sé que voy a un poco sintetizar más la que me has pedido,
primero, cuando empezó a crear un cóctel, hago en mi cabeza. Huelo, saboreo, tengo el tacto presente donde voy a presentarlo, donde voy a hacerlo. Únicamente eso entiendo que es una sintetización de muchas cosas, de muchos viajes y de muchas texturas y conocimiento sobre todo de sabores y aromas. Por eso a veces incluso tengo un grupo de amigos sommeliers que cuando hablamos, hacemos catas en petit comité, a veces digo algunos ingredientes un poco raros quizás, para mí un poco más normales, pero por ejemplo la miel de lichi de Isla Reunión. Si has comido, has catado, tú tienes muy presente en tu cabeza. Si no lo has probado, esa experiencia no tienes, no puedes. Entonces, para conectar esos ingredientes, debes haber estado en esos lugares, quizás. En esta vida. Pero de eso te voy a preguntar ahora. No Entonces, primero cabeza, pensamiento, luego paso eso a los sentidos y empiezo a trabajar. Muy bien. Así Oye, de ¿tienes algún producto? Para ti va a ser difícil también, pero bueno, igual nos dices algo. ¿Tienes un producto fetiche, un producto que te encante trabajar por lo que sea? Porque es el primero, porque es versátil, porque te gusta el país, no sé. Va por lugar o por tiempos también. Una época era el jengibre antes que se pusiera tan de moda. Cuando ya todo el mundo empezó a utilizar jengibre, ya tuve como una... y empecé a buscar otros ingredientes más originales. Pero en general, jengibre sigue siendo... Las especias en general, todas las especias me encantan. Trabajo mucho las especias. Muchas hierbas aromáticas, pero una, si tengo que elegir, sería el tomillo de las altas montañas. No del Mediterráneo, porque aquí el sabor es un poco más picante y no es tan fino. Aunque aquí el romero y otras hierbas aromáticas me encantan, me chiflan, que tienen mucho más aspecto. Y de las frutas, los cítricos, no solamente el limón, en general los cítricos me encantan. De hecho, una época estuve dando muchas charlas sobre cítricos en diferentes bar shows por el mundo. Me especialicé bastante en los cítricos porque solamente conocemos 3 o 4 en general. Hay un abanico enorme de cítricos y en España tenemos bastantes y bastantes desconocidos. Me encanta el aguacate, me encanta muchas cosas, pero sobre todo en mi cocina, cuando cocino yo, cuando hago un cóctel, cuando hago una ensalada y tal, toda esa parte natural, ingredientes frescos, diferentes tipos de vinagres me gustan utilizar en la coctelería, los aceites. Hace unos 15 años cuando utilizaba los aceites, muchos bartenders me decían que estaba loco, pero mira, hoy en día estamos ya, ¿no? Bendita locura, Geoghegan. Oye, así que disculpa que no elija un fetiche así, porque es como los cócteles, tiene su momento, su época. Es difícil, Geoghegan, mira, de verdad, es difícil porque tú viajas a decenas de países, tienes decenas de cientos de sabores en tu cabeza. Yo comprendo que es difícil para ti, hay muchas cosas, está bien. Y aparte comprendo lo que dices, has dicho, pues eso, te gusta el jengibre, empezaste cuando quizás, y, en fin, y las plantas aromáticas, está bien. Es una respuesta que yo sé, como te digo, tú tienes pues esto, muchísimos sabores en la cabeza por tus viajes, que ahora te preguntaré sobre eso y es normal. Oye, Geoghegan, siempre hago esta pregunta que me gusta. Si tú tuvieses un vehículo, un DeLorean, como la película esta de Regreso al Futuro, y tú pudieses viajar a cualquier época de la coctelería, desde ese barback de Jerry Thomas hasta la actualidad, no sé si te gustaría a ti haber vivido o haber trabajado en alguna barra en concreto de la historia de la coctelería. Me iría a Cuba. Sí. Sí. Qué maravilla. Mira, tengo ahí, un amor, ahí está, sí. Como sabes, soy fuera de Cuba, tengo el honor de ser cantinero, nombrado por la Asociación Cubana y ser parte de la comunidad.
y me encanta, la verdad, esa parte de lo clásico, pero un poco renovado. En los años 30 Cuba tenía que ser impresionante. Así que más si Estados Unidos, puede ser un Londres, puede ser un París en la época. Yo en esa época concreta para coctelería iría a Cuba, sin duda. Qué maravilla. Estoy de acuerdo contigo. Oye, aquí tengo esta pregunta así. Bueno, es que tienes tantos, pero te voy a preguntar si hay algún cóctel del que te sientes especialmente orgulloso. O bien porque significó algo, o bien porque empezaste, o bien porque lo hiciste por alguna cosa. Si hay algún cóctel del que tú te sientes, o te acuerdas muchas veces, no sé, o por lo costoso que puede llegar, no sé. Sí, lo sencillo a la vez y costoso por su sabor y por muchas cosas. Siempre quedará un cóctel muy personal, muy familiar, que va un poco hacia mi infancia, hacia las flores comestibles de rosas, mermelada que hacíamos en Armenia, hacía mi abuela. Entonces creé hace años un cóctel con la base de rosas y granada. Luego hubo una modificación en la receta que se llama Casaris Rose, la rosa de Casares. Ajá. Algo sencillo, pero bueno, hoy en día es con la base de clara de huevo, ya es un sour, una versión, pero no fue así en su primera etapa. Hubo 3 épocas, Casares Rose, pero es con la base de ginebra, mermelada de rosas, de huevo, cítricos, con lima. La parte natural, sobre todo, esa parte de dulzura natural. Sí. ¿Hace mucho que no lo pruebas, Guegan? Hace mucho, sí, hace bastante que no lo hago. La receta original sí, hace tiempo. Sí. Algunas versiones hemos hecho últimamente, pero la original. Porque necesito mermelada de rosas de Armenia. Ajá. Oye, Guegan, me gustaría que... Es una pregunta que hago y igual nos podrías dar una charla de cada uno de ellos, pero me gustaría que me dieras una pequeña pincelada, sobre todo a nivel de gustos de Guegan, de por ejemplo, que me ordenases o que al menos me dijeras por qué, de, por ejemplo, estos whiskies, ¿no? Yo siempre pregunto sobre whisky japoneses, americans, escoceses, Irlanda, Canadá. No sé si tú tienes una preferencia y por qué. Preferencia, antes tenía por los japoneses, pero después de toda la locura que pasó por el mundo y los japoneses subieron por las nubes, sí. Mis preferencias a veces es exagerado, ¿no? Entonces, cuando voy a Japón sí que me gusta conseguir whiskies diferentes, no esas marcas conocidas que tenemos aquí, y catar, y esa finura de trabajo japonés siempre me gusta, ¿no? Pero igualmente me gusta lo que hacen en Taiwán, también hacia Asia, ¿no? Pero desde luego la madre origen, Escocia y alrededores. Según el cóctel, en el momento me gusta utilizar incluso algunos irlandeses, algún cóctel que tienen unas notas distintas, y los americanos. Sí. No soy muy de los whiskies americanos, pero algunos sí canadienses son divertidos. Oye, sí. Guegan, yo, bueno, ahora me gustaría que dieras un consejo. A mí me lo diste. Yo cuando estuve en la Marie Brizard Masters concursando tuve la suerte de que fueras uno de mis jueces y sí que recuerdo un consejo, un par de cosas que me dijiste que es impresionante para, no sé si lo quieres desarrollar, pero consejos a nivel, era en plan que buscase siempre el equilibrio y la armonía en un cóctel y te lo puedo prometer, Guegan, que a excepción del cartel te he hecho caso siempre. Gracias. Entonces, me gustaría saber qué consejo le darías tú a alguien que se va a presentar por primera vez a un concurso. Que no presente a un concurso, quizás. ¿Qué? Que no presente a ningún concurso, quizás.
Pero bueno, no soy de concursos, pero como sabes, pero he tenido en mi vida una época que sí que tuve que hacer y presenté en 3 concursos. Pero bueno, eso es otra parte. Consejos. Siempre digo equilibrio porque es lo más difícil en un cóctel, en un plato, en un postre. Siempre los postres pecan de ser dulces. Muchos arroces que hacen, estamos en tierra de arroces en Alicante, me encantan los arroces y cómo lo cocinan aquí, pero a veces pecan de sal. Y los cócteles muchas veces pecan o de azúcar, de dulzura o de potencia de un ingrediente que sobrepasa esto. Entonces, lo más difícil, igual que en nuestra vida, es tener equilibrio, ¿no? Pero para hacer un cóctel equilibrado, primero tenemos que estar en equilibrio nosotros. Entonces, buscar primero equilibrio en nosotros, estar bien. En algunas charlas, seminarios en los últimos años que estoy haciendo, estamos conectando con las sociales, con de meditación, equilibrio para hacer cócteles saludables. Primero debemos estar nosotros saludables. Hacer eso. Parte igual, tenemos que tener ese equilibrio para hacer cócteles equilibrados. Muchas veces, según nuestro ánimo, podemos necesitar más azúcar o menos. Un cóctel puede un día nos falta más ácido, más. Pero tenemos que buscar también un equilibrio, un estándar. Los estándares casi no existen. Sí. Pero para el gusto de nuestro invitado debemos tener claro, ¿no? Lo que estamos haciendo. No hacer solo para nosotros, que muchas veces es el error de muchos bartenders que hacen cócteles a su gusto. Sea dulce, amargo, ácido, o no sé, que me guste ron y todos los cócteles con la base de ron. Whisky, que a veces me ha pasado en algunos bares y me sorprende, ¿no? Entonces, porque nosotros tenemos que educar nuestro gusto para equilibrar nuestra carta, nuestro trabajo. Sí. Oye, Gegam, en este confinamiento de tanto tiempo que llevamos aquí, ¿de quién los abrazos, de quién echas en falta? Los abrazos siempre de una madre. Mi madre ahora está en Armenia. Sí. Gracias a Dios también, pero bueno, sí, tus familiares, tus amigos, tus cercanos, por supuesto. Muchas veces esos abrazos de tus invitados, tus clientes que están viniendo con aunque no vengan muy a menudo, pero de vez en cuando, también esos abrazos son verdaderos. Sí, desde luego. Oye, Gegam, ahí siempre pongo aquí una pregunta, pero yo sé que tú no me vas a contestar a esto porque creo que no. Siempre hablamos sobre la pregunta de qué cóctel, lo hacemos en plan un poco guasa, ¿no? Porque aquí nos gusta ser políticamente incorrectos. ¿Qué cóctel le haríamos a nuestro enemigo? Yo no sé si tú harías algún cóctel a algún enemigo tuyo. El mejor posible. Sí, ¿por qué? Porque incluso nuestros enemigos son nuestros maestros. Entonces, nuestros grandes maestros son más nuestros enemigos. Entonces, dicen que un buen hombre nunca puede no tener enemigos, siempre tiene enemigos y tiene éxito más. Sí. Así que no quiero contar como enemigos. Pienso que son personas que en ese momento no están equilibrados o tienen esa capacidad, lo que tienes tú quizás, y te quieren hacer daño o no te entienden. Entonces, una falta de comprensión más que enemigos. Entonces, los únicos enemigos de los armenios son los turcos, incluso, pero aún así tengo algunos conocidos turcos y bartenders y compañeros que les quiero y que les respeto y entonces haría lo mejor posible. Es la base de la hospitalidad, incluso para un enemigo. Desde luego. Gran respuesta. Sí, sí. Sobre todo la hospitalidad. Qué palabra tan bonita. Oye, Gegam, tú has viajado a muchísimos países, a decenas de países, no sé. Pero sí que igual me podrías decir ese país al que volverías una y otra vez.
una y otra vez, cada semana, si fuera posible? Un país que a ti prácticamente te tiene enamoradísimo. Uf, hay muchos países que tengo un afecto, un cariño especial. Y ha sido difícil elegir estas 13 culturas, 13 lugares que es más que nada mi concepto, ¿no? Pero en Europa me encantan algunos países como Italia, Francia, Grecia, amo Grecia, Portugal, aparte de donde estoy en España. Por Latinoamérica, un poco ir con Panamá, México y Perú tengo un cariño muy especial, una conexión. Cuba, por supuesto, es otro punto importantísimo para mí. Y hacia Asia, que Armenia está entre Europa y Asia en la línea, por supuesto, es mi casa, de eso nunca se cansa. Pero uno de los viajes más importantes que he tenido en mi vida y me han cambiado global y conceptual muchas cosas es Japón, ¿no? Japón es otro continente, otro planeta para mí, y India es otro lugar. Es India, Japón, en lugar de China. Asia en general me encanta, muchísimos países de Asia, pero sobre todo India por su olor y color, por su riqueza cultural, y Japón por muchas otras cosas, ¿no? Por el respeto, por la enseñanza, por la perfección, por las artes marciales. Bueno, sí, desde luego. Estos viajes que tú haces, desde luego se ven plasmados en tu local, ¿no? En Meraki. Prácticamente tú decías que, bueno, no sé si todos, pero que, no sé, sí, que viajar. Sí, gran parte. Sí, no, quería decir que hoy, justamente hoy he decidido, esta mañana he decidido una decisión difícil, pero hemos cerrado el proyecto Meraki. O sea, totalmente. Sí, totalmente. Bueno, Meraki se queda como concepto y tal, pero bueno, hoy oficialmente. ¿Hoy? Desde hoy oficialmente, sí, está decidido y publicado. Así. Concentraremos en Kazar Islam, donde están muy presentes esas 13 culturas, pero en Meraki siempre hemos intentado ir más allá y la parte de cocina, gastronomía, hacer y unir esas 13 culturas. Okay. Y están muchos detalles de los viajes muy presentes. Claro, por eso te lo preguntaba. La ventana grande vamos a abrir Meraki hacia el mundo, vamos a abrir ahora. No un lugar físico, pero un lugar conceptual va a seguir con nosotros. En cierto modo es una mala noticia, ¿sabes? Es una mala noticia, pero bueno, supongo que tú tendrás proyectos todavía destinados en esa línea. Sí, somos guerreros y tenemos que seguir luchando, y no será ni primera ni última cosa que abramos y cerramos. Ya han habido varios en España, hemos tenido muchos proyectos y han tenido su época, y en eso no somos capaces, con esta locura del mundo, soportar más que nada. Y no quiero que un proyecto de amor convierta en un sufrimiento. Entonces, seremos uno de los 40.000 que van a hacer en España, por desgracia. Pero bueno, sí, esa parte. Porque a ese respecto sí que tenía una pregunta, que nos contaras qué proyectos tienes o un proyecto que tú estés... Te estoy perdiendo, César. ¿Sí me oyes ahora? Sí, ahora mejor. Te preguntaba que a ese respecto, tengo aquí una pregunta que quería preguntarte sobre qué proyectos tienes a medio plazo, en el que estés especialmente ilusionado. Siempre hay proyectos, ¿no? Los proyectos son importantes y necesarios para coger fuerza e intentar mostrar nuestra experiencia. Hay muchos. De momento, el proyecto así inmediato, volver a Kazar Islam, y a ver qué pasa por el mundo, a ver cuándo abren las barreras. Hay muchos viajes pendientes, muchos seminarios, muchos eventos que tengo parados. Cocktail Week, Florence Cocktail Week, que vamos a hacer ahora en mayo, que sea con
septiembre. Así que hasta septiembre es muy difícil. A partir de septiembre retomar un poco algunos eventos, algunos bar shows, seguir con asesoramiento con algunas empresas con quienes colaboro, hoteles y también hoteles, restaurantes, empresas, grupos hoteleros y los bar shows, Athens Bar Show, Rome Bar Show, los diferentes bar shows, pues siendo parte y curioso y muy honrado para eso. Y cuento conmigo y mi presencia y conocimiento y experiencia. Genial. Oye, Gegam, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de casa? A bañarme en el mar, en el Mediterráneo, que tengo enfrente, nada más cruzar la calle. Lo primero, lo tienes claro, ¿no? Primer día, un baño en el Mediterráneo. Genial. Oye, no sé si nos puedes hablar de alguna coctelería que tengas tú favorita. No sé si por amigos, por proximidad, a nivel internacional, nacional. Si nos puedes comentar alguna coctelería que a ti te gusta ir, por el motivo que sea. Hay muchas coctelerías, me estás metiendo en un compromiso enorme. Sabes que algún proyecto hemos tenido aquí a nivel nacional fuera de Alicante ha sido Barcelona, entonces con Barcelona y con Madrid, con otros lugares. Yo pensando que hay zonas que no conozco, me encantaría venir a conocer vuestro espacio. Mi lugar favorito es el lugar donde estoy en ese momento, se convierte en el mejor bar, ya que soy un poco anti de los 50 mejores, 50 best y todo esto, con mucho respeto al mundo y a todo, pero no juego en esos juegos y ni siquiera he participado. Varias veces me han ofrecido, pero no he querido. Pero lugares hay en Japón. Un lugar muy, muy especial quizás es Mori, que me gusta visitar, es el gran señor Mori Bar, bartender de uno de los más mayores japonés, y ver un poco cómo trabaja él. Ir a un Boadas, un gran clásico, no sé, los lugares van a ser muy clásicos. La Floridita en Cuba, sí, 3-4 lugares muy, muy especiales para mí que tienen. Quizás por su magia, ¿no? Más que por premios y cosas así, ¿no? Sí. De premios. Y luego cada lugar es sencillo bar de un barrio, mientras que haya una sonrisa y una buena caña, un buen café tirado. Sí. Es el mejor bar para mí del mundo, en ese momento. Oye, sí, te entiendo perfectamente. Gegam, tienes mucho que decir, pero me gustaría saber tu opinión y te vuelvo a repetir un poco, porque podrías hablarnos un montón de este tema sobre la coctelería, bueno, que no sé si es tendencia o se la han inventado o es real, de la coctelería healthy, esta coctelería probablemente baja en alcohol, más natural. Yo sé que tú tienes una opinión que tiene más relevancia, entonces, ¿qué te parece el fenómeno? Sí, es algo que siempre he seguido muchos años, es algo nuevo para mí. Pero por una parte me alegro muchísimo que haya ese boom, porque el cóctel para mí no es el cóctel, ¿no? Saliendo un poco de los clásicos, de un martini, de un Negroni, de un Manhattan, hay una gran cóctel muy interesante, maridable, momentos especiales que pueden tomar y saludables que pueden hacer hidratarte, pueden hacer, no sé, de cualquier forma pueden realizar un montón de cosas. De hecho, yo trabajo con este concepto bastante, como decía, muchos años, utilizando ingredientes más naturales, más aromáticas, esencias, ahí donde entra también aromaterapia, muchas terapias. Realmente no somos médicos en el aspecto, pero es interesante tener más conocimiento sobre estas hierbas aromáticas, más sobre la fruta, no tanto sobre el whisky, ¿no? Está bien tener ese equilibrio también de conocimiento. Muchas veces los bartenders pecamos, incluso me meto en esto, pero llevo muchos años estudiando e investigando sobre el resto de los ingredientes.
no dar tanta importancia al destilado, por supuesto, el destilado tiene que ser de máximo nivel, máxima calidad, pero antes de saber tanto sobre el destilado, porque al final el vodka es un vodka, ginebra es ginebra, hay 4 formas de destilar y 4 cosas más, y ya está, tampoco hay que inventar, ¿no? Luego centrar más en hierbas aromáticas, en diferentes frutas, sus propiedades, sus formas de trabajar, en diferentes texturas, diferentes temperaturas, todo cambia, ¿no? Sus temporalidades, respetar muchísimo, que yo llevo más de 15 años hablando de esto, sobre la temporalidad de la fruta, sobre la naturalidad, sobre saber un poquito más de dónde vivimos y qué hacemos, ese kilómetro cero. Healthy, el concepto saludable entra en muchas cosas. Entonces, no solo healthy significa también respetar tu naturaleza, tu entorno, tu gente, al agricultor, a muchas cosas hacen para que un cóctel sea healthy. No solamente utilizando 4 ingredientes saludables, hacemos un cóctel healthy, ¿no? Eso es lo que se está un poquito haciendo y propagando, de lo cual no estoy muy de acuerdo. Entonces, utilizar más el limón natural que ir al ácido cítrico. Está bien en algunas recetas y algunas calificaciones, pero últimamente veo esa tendencia que es demasiado, quizás. Estamos alejados de esa naturaleza, entonces es al revés. Sí, entiendo. Oye, Kegan, estoy mirando, si me ves mirar es porque nos quedarán 6 minutillos, no quiero que se corte, sí, que se corte sin despedirnos. Yo tengo aquí una lista que me gustaría que me ordenases también en tus gustos, que es formador, concursante, juez o jefe de barra. Formador, concursante, jefe de barra, ¿me decías, no? Y juez. Juez. O jurado, bueno. ¿En qué aspecto de orden? De tus preferencias, ¿qué te gusta? ¿En qué uno de esos 4 lugares te encuentras tú más cómodo? La formación siempre me ha gustado, quizás por mi estudio, ¿no? Yo estudié en una universidad pedagógica y la pedagogía llevó un poco en la sangre, porque mi madre, mis abuelos han sido profesores. Entonces, sería un buen asistente cuando haga falta, los momentos necesarios, porque es lo más importante en una barra. Más que hacer cócteles, hay que saber ordenar, limpiar y ayudar, ¿no? En ayudar el barback que nadie hoy en día quiere ser. Yo sería un ayudante con mucho gusto y ser formador. Yo sería con mucho gusto un barback tuyo, con mucho gusto, que lo sepas. Gracias. Y jurado ya no, porque ejercito una época y no es algo que me guste, la verdad. No me gusta juzgar en general, porque cada persona es única y en ese momento es muy difícil juzgar y me hace mucho que no es una sensación que me gusta. Sí, yo tenía la sensación de que tú me ibas a decir que quizás tus preferencias personales o donde más a gusto estás es como formador, ¿no? Además de que eres una persona que comunica bien, o sea, eres una persona que eres comunicador y bueno, pues todo lo que tú hablas al final te está llegando. No sé si es por el aura que tienes o porque dices cosas que interesan, ¿no? Y luego aparte, también que muchas veces hablas sobre cosas que tienen que ver con la espiritualidad y no con tanta parte técnica, ¿no? Sí. Muy bien. Finalmente, sí, yo creo que al final la calidad no es la cantidad, sino muchas veces la calidad, ¿no? No hace falta, mientras que hayan personas interesadas en la esencia, aunque hayan de 100 a 1, pues ya es mucho. Ajá. Bueno, pues, Kegan, es que no quiero que se me corte, que faltan un par de minutillos. La verdad es que ha sido un placer que nos hayas abierto un poco esta ventana de tu casa y de tu corazón un poco. Estoy tremendamente agradecido y nada, pues como te decía, muchísimas gracias. La asociación de Ya Te Lo Traslado, todos hablamos por privado de todos los que estamos dentro de la asociación, que bueno, me dieron enhorabuena por poder contactar contigo
porque siempre es un gusto saber de ti. Y nada, lo dicho, espero poder verte pronto, asistir a alguna de tus nuevas formaciones y bueno, pues desearte lo mejor en un futuro con esos nuevos proyectos. La verdad es que hoy, fíjate, que había hecho un poco los deberes, pero no estaba al corriente de esto que me contabas, de este proyecto que terminaba hoy. Voy así, pero bueno. Sí, pero bueno, por eso. Gegan, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado, por lo menos algo más distendido. Mucho. Y espero verte pronto. Ha sido un placer, ¿verdad? Muchas gracias a ti, a la asociación, a los chicos. Y será un placer venir aquí a la zona de España y conoceros un poco más. Que siempre, por la excusa de tiempo, siempre no subo hacia allá. Pero bueno, el viaje pendiente. Estamos cerca, Gegan, plantéatelo que tengo cosas que te pueden resultar muy curiosas por esta zona, o sea que seguro que sí. De cualquier viaje se aprende muchísimo. Hasta casa, hasta el barrio de enfrente. Seguro. Lo dicho, muchísimas gracias, Gegan. Espero verte pronto. Igualmente. Saludos. Chao. Gran abrazo. Chao. Chao.